¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sucede sobre nuestras cabezas mientras el mundo duerme en silencio? Existe un objeto, una máquina sofisticada y silenciosa que desafía nuestra comprensión sobre la permanencia humana en el vacío. Imagina por un momento un vehículo espacial que despega como un cohete, opera en la oscuridad más absoluta del espacio durante años y luego, de manera totalmente autónoma, decide regresar a casa aterrizando suavemente en una pista como si fuera un avión comercial de lo más común. Este no es el argumento de una película de ciencia ficción de gran presupuesto, sino la realidad de uno de los proyectos más enigmáticos y avanzados de la ingeniería moderna. Estamos hablando de una nave que ha pasado miles de días en órbita sin que el público general sepa exactamente qué está haciendo allí arriba. Un vehículo que representa la cúspide de la tecnología aeroespacial y que, a pesar de su pequeño tamaño comparado con los gigantes del pasado, posee una resistencia que parece sacada de otra época. Es el guardián de secretos tecnológicos que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestra seguridad y nuestro futuro en las estrellas. Bienvenidos a Duerme Conciencia. En este espacio nos sumergiremos en las profundidades de los misterios más fascinantes que la razón y la observación científica han logrado desentrañar. Aquí, el conocimiento se convierte en el puente hacia el descanso, permitiéndote explorar las maravillas del universo mientras tu mente se relaja con la certeza de los datos reales. Hoy vamos a desglosar cada pieza de este rompecabezas tecnológico, analizando no solo el metal y los circuitos que componen esta nave, sino también las implicaciones científicas de sus misiones prolongadas. Te invito a que te acomodes, cierres los ojos si lo prefieres, y permitas que la curiosidad sea tu guía en este recorrido por la órbita terrestre. Antes de que encendamos los motores de nuestra imaginación y nos elevemos hacia la estratosfera, quiero pedirte que te unas oficialmente a nuestra tripulación de Mentes Curiosas. Si te apasiona descubrir lo que hay detrás de las cortinas del secreto gubernamental y la ciencia de vanguardia, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Tu apoyo, mediante un me gusta o un comentario sobre qué otro misterio científico te gustaría explorar, es el combustible que permite que este canal siga orbitando en el vasto mundo de la divulgación. Comparte este conocimiento con aquellos amigos que, como tú, siempre están buscando respuestas en el cielo nocturno. Ahora, prepárate para entender por qué este pequeño avión espacial es, posiblemente, el objeto más interesante que hemos puesto en órbita en las últimas décadas. Para entender la magnitud de lo que representa el X-37B, primero debemos alejarnos de la idea de los antiguos transbordadores espaciales que todos conocemos. Aquellas gigantescas naves blancas que marcaron la era de los años 80 y 90 eran impresionantes, pero este nuevo protagonista es algo completamente distinto. Imagina que el transbordador espacial original hubiera tenido un hijo pequeño, mucho más ágil, inteligente y capaz de sobrevivir en condiciones extremas por periodos de tiempo que harían que cualquier astronauta se sintiera abrumado. Este vehículo, operado actualmente por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, es un dron orbital, es decir, no lleva seres humanos a bordo. Toda su inteligencia es artificial o controlada de forma remota, lo que le permite realizar maniobras y estancias que serían imposibles para una misión tripulada debido a las limitaciones biológicas de nuestra especie. Lo primero que te va a volar la cabeza es su increíble resistencia temporal. Mientras que las misiones del transbordador espacial solían durar un par de semanas, el X-37B ha roto todos los récords imaginables. En una de sus misiones más recientes, permaneció en el espacio durante 908 días consecutivos. Eso es casi 2 años y medio, orbitando la Tierra sin detenerse ni una sola vez para recibir mantenimiento o combustible. Piensa en la ingeniería necesaria para que un sistema electrónico y mecánico soporte el bombardeo constante de radiación solar, las temperaturas extremas que oscilan entre el calor abrasador y el frío absoluto, y el impacto potencial de micrometeoritos. Todo sin fallar. Es una hazaña de la ciencia de materiales que apenas estamos empezando a comprender. La construcción de este vehículo es una maravilla de la termodinámica. Para poder regresar a la Tierra, el X-37B debe enfrentar el reingreso atmosférico, un proceso donde la fricción con el aire genera temperaturas que podrían derretir el acero en cuestión de segundos. Para evitar convertirse en una bola de fuego, la nave utiliza una protección térmica avanzada basada en baldosas cerámicas de sílice
y materiales compuestos de carbono. Estas baldosas son tan eficientes que pueden estar al rojo vivo por un lado, mientras que, a pocos centímetros de distancia, la estructura interna de la nave permanece a una temperatura operativa normal. Este equilibrio térmico es lo que permite que la tecnología sensible que lleva en su interior regrese intacta para ser estudiada. Pero, ¿qué es lo que lleva en su interior? Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. La nave cuenta con una bodega de carga del tamaño de la cama de una camioneta tipo pickup. Aunque parece poco espacio, para la microelectrónica moderna es un universo de posibilidades. Se sabe que ha transportado experimentos para probar nuevos materiales en el espacio, pero también se especula con el despliegue de pequeños satélites o la prueba de sensores de vigilancia avanzados. Lo fascinante es que muchas de estas cargas son clasificadas, lo que alimenta teorías de todo tipo. Sin embargo, desde un punto de vista puramente científico, la capacidad de exponer experimentos al vacío del espacio por años y luego traerlos de vuelta a un laboratorio en la Tierra es una herramienta invaluable para la investigación médica, tecnológica y física. Hablemos de su sistema de propulsión, un detalle que suele pasar desapercibido, pero que es clave para su funcionamiento. El X-37B no solo depende de los motores químicos tradicionales, ha sido una de las plataformas principales para probar propulsores de efecto Hall. Estos son motores iónicos que utilizan campos eléctricos para acelerar iones de gas, como el xenón, y generar empuje. Aunque el empuje que producen es muy débil, similar a la presión de una hoja de papel sobre tu mano, es extremadamente eficiente. En el vacío del espacio, donde no hay resistencia del aire, un motor iónico puede funcionar durante meses o años, permitiendo que la nave cambie su órbita de manera sutil pero constante. Esto la hace impredecible para los observadores terrestres, ya que puede aparecer en un lugar del cielo y unos días después estar en una trayectoria completamente diferente. El lanzamiento de esta nave es otro espectáculo de la ingeniería. Dependiendo de la misión, se ha utilizado el cohete Atlas Indy o el potente Falcon Heavy de SpaceX. Cuando se utiliza este último, el X-37B es impulsado a órbitas mucho más altas de lo habitual, lo que sugiere que sus capacidades de exploración se están extendiendo más allá de la órbita baja terrestre. Al ser lanzado verticalmente dentro de una cofia protectora, la nave se comporta como un satélite convencional durante el ascenso, pero una vez que se desprende, despliega sus paneles solares para obtener energía del sol, lo que garantiza su autonomía energética casi indefinida. Esta capacidad de generar su propia electricidad mediante células fotovoltaicas de alta eficiencia es lo que le permite mantener vivos sus sistemas de navegación y comunicación durante años. Una de las cosas más sorprendentes del X-37B es su capacidad de aterrizaje autónomo. Imagina la complejidad de los cálculos matemáticos necesarios para que una nave que viaja a 25 veces la velocidad del sonido en el vacío del espacio logre frenar con precisión, atravesar la atmósfera en el ángulo exacto para no desintegrarse y luego planear sin motores hasta detenerse en el centro de una pista de aterrizaje. No hay un piloto humano corrigiendo el rumbo con su instinto. Todo es obra de algoritmos de navegación inercial y sistemas de posicionamiento global que trabajan en milisegundos. Cuando la nave toca tierra, lo hace con una suavidad que supera a muchos pilotos veteranos, demostrando que la inteligencia de las máquinas ha alcanzado un nivel de madurez asombroso en el ámbito aeroespacial. El diseño del X-37B, conocido técnicamente como Vehículo de Prueba Orbital o OTV por sus siglas en inglés, mide aproximadamente 9 metros de largo. Para que te hagas una idea, es apenas un poco más grande que un autobús escolar pequeño. Sus alas tienen una envergadura de unos 4 metros y medio. A pesar de estas dimensiones modestas, su peso al despegue es de casi 5 toneladas. Lo que lo hace especial es que está diseñado para ser reutilizado. A diferencia de las cápsulas tradicionales que a menudo se descartan o sufren daños severos tras el impacto en el océano, el X-37B regresa a un hangar, se somete a revisión, se recarga y se prepara para otra misión. Esta filosofía de reutilización es el pilar de la nueva era espacial, reduciendo costos y permitiendo una presencia más constante en el entorno orbital. La historia de este vehículo es un viaje de idas y venidas entre diferentes agencias. Originalmente, el proyecto comenzó en la NASA a finales de los años 90, con el objetivo de desarrollar tecnologías de transporte espacial
más baratas y eficientes. Sin embargo, debido a sus potenciales aplicaciones estratégicas, el proyecto fue transferido a DARPA, la Agencia de Investigación Avanzada de Defensa, y finalmente terminó bajo la supervisión de la Fuerza Aérea y ahora de la Fuerza Espacial. Este cambio de manos refleja cómo una herramienta científica puede transformarse en un activo de seguridad nacional de primer nivel. Pero más allá de su uso militar, los datos que recopila sobre el comportamiento de los materiales en el espacio son oro puro para cualquier ingeniero que sueñe con naves interestelares. Considera el problema de la radiación en el espacio. Fuera de la protección magnética de la Tierra, las partículas cargadas provenientes del Sol y de otras estrellas pueden freír los circuitos electrónicos más avanzados. El X-37B actúa como un laboratorio de pruebas viviente. Al pasar años en órbita, los científicos pueden observar cómo se degradan los componentes electrónicos y desarrollar nuevas formas de blindaje que sean ligeras y efectivas. Esto es crucial si alguna vez planeamos enviar naves tripuladas a Marte o más allá. Sin los datos que proporciona este pequeño avión espacial, estaríamos enviando a nuestros futuros astronautas a ciegas, sin saber cuánto tiempo pueden resistir sus naves el asedio invisible de la radiación cósmica. Además de los materiales, la nave ha probado tecnologías de transmisión de energía. En misiones recientes, se incluyó un experimento diseñado por el Laboratorio de Investigación Naval para capturar energía solar mediante paneles y luego convertirla en microondas para transmitirla hacia la Tierra. Piensa en las implicaciones de esto. Si pudiéramos perfeccionar la transmisión de energía desde el espacio, tendríamos una fuente de electricidad limpia e inagotable las 24 horas del día, sin depender de las condiciones climáticas en la superficie. El X-37B está en la primera línea de esta revolución energética, sirviendo como el banco de pruebas para ideas que antes considerábamos imposibles. Otro aspecto fascinante es la gestión de los desechos espaciales. La órbita terrestre se está volviendo un lugar congestionado y peligroso. El X-37B, con su alta capacidad de maniobra, también sirve para estudiar cómo se comportan otros objetos en órbita y cómo se podría navegar de forma segura en un entorno lleno de escombros a velocidades de miles de kilómetros por hora. Su capacidad para cambiar de altitud y de inclinación orbital con relativa facilidad lo convierte en una herramienta versátil para observar el entorno espacial desde diferentes perspectivas, algo que un satélite fijo no podría hacer jamás. Es importante destacar que el X-37B no es solo un objeto de estudio para los ingenieros, sino también para los astrónomos aficionados de todo el mundo. A pesar del secreto que rodea sus misiones, hay una comunidad global de observadores de satélites que se dedican a rastrear su posición con telescopios y binoculares de alta potencia. Gracias a estos entusiastas, sabemos que la nave a menudo realiza cambios de órbita bruscos que no estaban previstos, lo que aumenta el halo de misterio. Es un juego del gato y el ratón entre la tecnología más avanzada del mundo y los ciudadanos curiosos que, armados con matemáticas y paciencia, logran predecir por dónde pasará este fantasma orbital. Cuando pensamos en el X-37B, también debemos pensar en la evolución del software. Una máquina que debe operar de forma autónoma durante años requiere un sistema operativo increíblemente robusto. No puede haber errores de pantalla azul en el espacio. El software de vuelo debe ser capaz de detectar fallos internos, aislar los componentes que no funcionan y encontrar soluciones alternativas sin intervención humana inmediata. La inteligencia artificial que gestiona el X-37B es una de las más avanzadas del planeta, capaz de tomar decisiones críticas sobre la salud de la nave en fracciones de segundo. Cada vez que este vehículo regresa a casa con éxito, nos está diciendo que nuestras máquinas son cada vez más capaces de cuidar de sí mismas en los entornos más hostiles imaginables. El impacto del X-37B en la ciencia de los materiales es profundo. En sus bodegas se han transportado semillas, tejidos biológicos y diversos tipos de polímeros para ver cómo reaccionan a la exposición prolongada al vacío. Los resultados de estos experimentos ayudan a desarrollar mejores trajes espaciales, estructuras de estaciones espaciales más resistentes y quizás, algún día, materiales que permitan construir ascensores espaciales. La ciencia básica, que se realiza en el silencio de su bodega de carga, es el cimiento sobre el cual construiremos la infraestructura del mañana en el espacio. Cada vez que el X-37B despega,
lo hace rodeado de una mezcla de expectación y silencio. Las autoridades suelen dar información muy escueta sobre los objetivos de la misión, mencionando simplemente que se trata de probar tecnologías para el futuro de la exploración espacial. Esta falta de detalles ha llevado a muchas personas a imaginar escenarios de armas espaciales o vigilancia masiva. Sin embargo, si analizamos la física de la nave, vemos que su mayor valor reside en su versatilidad como laboratorio móvil. Es una plataforma que permite fallar y aprender. En la ciencia, el error es parte fundamental del progreso, y el X-37B permite probar ideas arriesgadas que no se querrían intentar en una misión de $1.000 millones con humanos a bordo. La capacidad de aterrizar en diferentes pistas también le otorga una flexibilidad logística envidiable. Ha aterrizado tanto en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California como en el Centro Espacial Kennedy en Florida, utilizando las mismas pistas que antes recibían a los transbordadores espaciales. Este regreso al hogar es un recordatorio de que, aunque nuestras máquinas viajen lejos, la conexión con la Tierra es constante. La logística necesaria para recuperar la nave tras el aterrizaje es un ballet de técnicos protegidos con trajes especiales, ya que deben asegurarse de que no haya fugas de combustibles tóxicos como la hidracina antes de que nadie se acerque a la nave. Imagina la escena del aterrizaje. La nave desciende desde el espacio negro, rompiendo la barrera del sonido con un doble estampido sónico que retumba en toda la costa. No hay fuego saliendo de sus motores porque está planeando. Es un planeador supersónico de alta tecnología. Su silueta pequeña y robusta aparece entre las nubes y con una precisión milimétrica despliega su tren de aterrizaje justo antes de tocar el asfalto. En ese momento, años de datos científicos están de vuelta en casa. Es un triunfo de la persistencia y de la precisión matemática sobre el caos del entorno espacial. A medida que avanzamos en esta exploración, nos damos cuenta de que el X-37B es mucho más que un simple vehículo. Es un símbolo de una transición. Estamos pasando de la era de los grandes gestos espaciales, como las misiones Apolo, a una era de eficiencia, automatización y permanencia. El espacio ya no es un lugar que visitamos por unos días. Es un lugar donde nuestras máquinas viven y trabajan de forma continua. Este cambio de paradigma es fundamental para entender por qué la ciencia aeroespacial está invirtiendo tanto en vehículos no tripulados. La ausencia de humanos permite optimizar el diseño para la pura supervivencia de la máquina y la máxima recolección de datos. La tecnología de sensores que porta esta nave es otro campo de maravilla. Se cree que utiliza cámaras de ultra alta resolución y sistemas de radar de apertura sintética que pueden ver a través de las nubes y en la oscuridad total. Estos instrumentos no solo sirven para observar la Tierra, sino también para estudiar otros objetos en el espacio, como asteroides que pasan cerca de nuestro planeta o la salud de otros satélites. El X-37B podría ser el primer paso hacia una red de mantenimiento orbital, donde naves autónomas puedan reparar o reabastecer a otros satélites, extendiendo su vida útil y reduciendo la cantidad de basura que generamos. Si profundizamos en la estructura interna, encontraremos un esqueleto hecho de aleaciones de magnesio, que son extremadamente ligeras pero mantienen su rigidez bajo estrés. Cada gramo ahorrado en la estructura permite llevar más carga útil o más combustible para maniobras. El diseño aerodinámico del X-37B es también una pieza de estudio. A diferencia de las cápsulas redondas, sus alas le permiten tener lo que los ingenieros llaman alcance cruzado. Esto significa que puede desviarse significativamente de su trayectoria de caída natural para elegir dónde aterrizar. Esta capacidad de planeo controlado es lo que lo diferencia de casi cualquier otro objeto que regresa del espacio hoy en día. La comunicación con el X-37B se realiza a través de una red global de antenas que deben seguir su rastro a medida que viaja a casi 30.000 kilómetros por hora. El cifrado de estos datos es de los más seguros del mundo, asegurando que nadie pueda interferir con el control de la nave. Sin embargo, la ciencia detrás de estas comunicaciones de larga distancia y alta velocidad también tiene aplicaciones civiles. Las mejoras en la gestión de señales y la corrección de errores de datos que se prueban en estas misiones terminan filtrándose a nuestras redes de telecomunicaciones diarias, mejorando la forma en que nos conectamos en todo el planeta. El X-37B también nos enseña sobre la fragilidad y la fortaleza de la óptica en el espacio.
Los lentes y espejos de los instrumentos científicos pueden verse empañados por los gases que desprende la propia nave o dañados por los impactos de partículas microscópicas. Estudiar cómo se mantienen limpios y funcionales durante años es vital para los futuros telescopios espaciales que enviemos a los rincones más profundos del universo. Cada misión del X-37B es, en esencia, un experimento de durabilidad extrema que beneficia a toda la comunidad científica internacional. Es fascinante pensar en el combustible que utiliza para sus maniobras orbitales. Aunque hemos mencionado los motores iónicos, para cambios rápidos de posición todavía depende de combustibles químicos. La gestión de estos fluidos en condiciones de microgravedad es un desafío físico enorme. Los líquidos no se quedan en el fondo del tanque, flotan en grandes burbujas. El X-37B utiliza sistemas de gestión de fluidos por tensión superficial, que aseguran que el motor siempre reciba el combustible necesario, sin importar cómo se mueva la nave. Esta tecnología es un ejemplo de cómo la física de fluidos se vuelve contraintuitiva cuando abandonamos la superficie de la Tierra. A medida que el X-37B sigue orbitando, se convierte en un testigo silencioso de los cambios en nuestro planeta. Sus sensores captan la evolución de las capas de hielo, los patrones de deforestación y la salud de los océanos con una precisión constante. Aunque su misión principal pueda ser técnica o estratégica, los datos colaterales sobre el medio ambiente son de gran valor para los científicos climáticos que buscan entender la dinámica global a largo plazo. La permanencia es la clave. No es una foto instantánea, es una película continua de la vida en la Tierra vista desde la frontera final. A medida que profundizamos en el corazón tecnológico de este vehículo, es fundamental entender que el X-37B no nació de la nada, sino que es el resultado de décadas de lecciones aprendidas y a veces de fracasos costosos. Cuando observas su diseño, ves la herencia del programa del transbordador, pero refinada hasta un punto casi obsesivo. Una de las piezas más críticas de su estructura es el uso de materiales compuestos avanzados que no existían hace apenas 20 años. En lugar de utilizar solo aluminio, los ingenieros optaron por estructuras de grafito y bismaleimida. Estos materiales permiten que la nave sea increíblemente rígida y capaz de soportar las fuerzas de torsión brutales que se producen durante el lanzamiento, cuando el cohete acelera a velocidades que harían que cualquier otra estructura se doblara como un papel. Esta rigidez es vital porque, en el espacio, la precisión lo es todo. Si la estructura de la nave se deformara aunque fuera 1 milímetro debido a los cambios de temperatura, los instrumentos ópticos de alta precisión podrían quedar desalineados, convirtiendo una misión de $1.000 millones en un pedazo de chatarra orbital. Por eso, el control térmico pasivo es una de las joyas de la corona de este diseño. La nave está envuelta en una especie de manta térmica de última generación que regula la absorción de calor solar. Imagina que estás en una habitación donde una pared está a 200 grados y la otra a 100 bajo cero. Ese es el desafío diario del X-37B. Su capacidad para mantener una temperatura interna estable permite que las computadoras de a bordo funcionen sin riesgo de sobrecalentamiento o congelación de sus circuitos. Hablemos de las misiones específicas conocidas como OTB para que comprendas cómo ha evolucionado este ingenio. La primera misión, OTB-1, lanzada en abril de 2010, fue una declaración de intenciones. Duró 224 días y su objetivo principal era demostrar que el concepto de un avión espacial autónomo era viable. Cuando aterrizó por primera vez en California, el mundo de la astronáutica quedó boquiabierto. Nunca antes una nave de este tipo había regresado del espacio y aterrizado por su cuenta con tal nivel de perfección. Ese éxito inicial abrió las puertas a misiones cada vez más largas y complejas, desafiando los límites de lo que creíamos posible en cuanto a la vida útil de los componentes en el vacío. Con cada nueva misión, el X-37B ha ido superando sus propios registros de permanencia. En la segunda misión, OTV-2, el vehículo permaneció en órbita durante 469 días. Aquí es donde la ciencia de la degradación de materiales tomó protagonismo. Al traer la nave de vuelta después de más de un año, los científicos pudieron analizar cómo el oxígeno atómico, presente en las capas superiores de la atmósfera, erosiona las superficies. Este tipo de erosión es un enemigo silencioso. Es como una lija invisible que desgasta las pinturas y los recubrimientos protectores. Gracias a los datos recuperados de esta misión,
se han desarrollado nuevos tipos de pinturas espaciales que ahora se utilizan en satélites comerciales de todo el mundo. Es probable que te preguntes cómo una nave tan pequeña puede comunicarse con la Tierra de manera tan efectiva durante tanto tiempo. El secreto reside en sus antenas de alta ganancia, que se despliegan una vez que el vehículo está en posición. Estas antenas utilizan una banda de frecuencia específica que permite enviar grandes volúmenes de datos de forma rápida y segura, pero lo más impresionante es su capacidad de apuntamiento. La nave debe orientar sus antenas con una precisión extrema hacia las estaciones terrestres mientras se desplaza a miles de kilómetros por hora. Si el apuntamiento falla por una fracción de grado, la señal se pierde en la inmensidad del espacio. El software de control de actitud es el encargado de que esta danza geométrica nunca se detenga. Otro componente que merece nuestra atención es el módulo de servicio que se añadió en misiones posteriores. Este es un compartimento adicional que va acoplado a la parte trasera de la nave y permite llevar aún más experimentos sin ocupar espacio en la bodega de carga principal. Lo interesante de este módulo es que se desprende antes de que la nave regrese a la Tierra, lo que significa que el X-37B puede dejar atrás equipos que ya no necesita, optimizando su peso para el planeo final. Esta modularidad lo convierte en una especie de navaja suiza espacial, capaz de adaptarse a las necesidades de cada cliente, ya sea la NASA o laboratorios de investigación privados. Si analizamos la física de su órbita, descubrimos que el X-37B opera frecuentemente en lo que llamamos órbita terrestre baja, entre los 300 y los 800 kilómetros de altura. En esta zona, la gravedad todavía es fuerte y hay restos de atmósfera que crean resistencia. Para no caer y desintegrarse, la nave debe realizar encendidos periódicos de sus motores. Aquí es donde entra en juego la eficiencia de sus propulsores, el uso de combustibles hipergólicos, que se inflaman espontáneamente al entrar en contacto, garantiza que los motores siempre enciendan, sin necesidad de un sistema de ignición complejo que podría fallar tras años de inactividad. Esta fiabilidad es lo que permite que la nave realice maniobras evasivas si detecta que un trozo de basura espacial se dirige hacia ella. La seguridad en el espacio es un tema que nos concierne a todos, y este vehículo es pionero en la gestión de riesgos orbitales. Está equipado con sensores que monitorean constantemente el entorno en busca de objetos peligrosos. En un mundo donde un fragmento de pintura moviéndose a velocidades hipersónicas puede perforar el casco de una nave, el X-37B actúa como un centinela inteligente. Su capacidad para cambiar de órbita no es solo para esconderse o realizar experimentos, sino también para garantizar su propia supervivencia en un campo de tiro cósmico cada vez más poblado. Una de las áreas de estudio más fascinantes que ha explorado el X-37B es la biología espacial. Aunque no lleva astronautas, ha transportado semillas y otros organismos simples para observar cómo les afecta la radiación de larga duración y la falta de gravedad. Los resultados de estos estudios son fundamentales para la agricultura espacial del futuro. Si alguna vez queremos establecer colonias en la Luna o Marte, necesitaremos plantas que puedan crecer y reproducirse en condiciones extremas. El X-37B nos está dando las primeras pistas sobre qué especies vegetales son las más resistentes y cómo podemos protegerlas mejor durante los largos viajes interplanetarios. Pero no todo es biología o ingeniería pesada. También hay mucha física cuántica involucrada en sus misiones. Se especula que el vehículo ha probado sistemas de comunicación cuántica que son prácticamente imposibles de hackear. En estos sistemas, la información se codifica en estados de partículas subatómicas. Cualquier intento de interceptar la señal alteraría el estado de las partículas, alertando de inmediato a los comunicadores. Probar estas tecnologías en un entorno real de espacio profundo es un paso gigante hacia una red de Internet global que sea totalmente segura y privada. La autonomía del X-37B es, quizás, su rasgo más humano, paradójicamente. Al igual que un explorador que debe tomar decisiones solo en una tierra lejana, la computadora de vuelo debe gestionar miles de variables sin consultar a la base en cada paso. Si hay una caída de voltaje en una batería, el sistema decide automáticamente qué instrumentos apagar para priorizar la navegación. Esta jerarquía de decisiones está programada con una lógica de supervivencia que imita el instinto. Cada vez que el vehículo soluciona un problema por sí mismo, nos demuestra que la frontera entre la herramienta y el agente autónomo
se está volviendo cada vez más delgada. Hablemos un poco sobre la bodega de carga y su versatilidad. Aunque mencionamos que es pequeña, su diseño es una obra maestra de la logística. Cuenta con interfaces estándar que permiten que diferentes organizaciones instalen sus experimentos con facilidad. Es como un puerto USB gigante en el espacio. Esto ha permitido que instituciones académicas tengan la oportunidad de enviar sus investigaciones a órbita, algo que antes era prohibitivamente caro. El X-37B democratiza, en cierta medida, el acceso a las condiciones únicas del espacio, permitiendo que la ciencia progrese más allá de los laboratorios militares tradicionales. El regreso a la atmósfera es, sin duda, el momento de mayor tensión. Cuando la nave decide que es hora de volver, debe orientarse con el escudo térmico hacia adelante. En este punto, la comunicación se corta debido a la formación de una capa de plasma alrededor del vehículo. Es un silencio de radio absoluto que dura varios minutos. Durante este tiempo, la nave está sola, enfrentando temperaturas de 1500 grados Celsius. Su forma aerodinámica genera una pequeña cantidad de sustentación, lo que le permite surfear sobre las capas superiores de la atmósfera para perder velocidad de forma gradual. Es un equilibrio delicado. Si desciende demasiado rápido, se desintegra. Si lo hace demasiado lento, podría rebotar y perderse en el espacio para siempre. La precisión del aterrizaje autónomo es tal que el vehículo puede tocar tierra a pocos metros de la marca prevista. Esto se logra mediante el uso combinado de GPS y sistemas de navegación inercial que no dependen de señales externas. Incluso, si alguien intentara interferir con la señal de GPS para confundir a la nave, sus sensores internos detectarían la discrepancia y seguirían guiándola hacia la pista basándose en las leyes de la física y el movimiento. Esta redundancia es lo que hace que el programa sea tan exitoso y que el X-37B sea considerado el vehículo espacial más confiable de la historia moderna. Detrás de cada misión hay un equipo de miles de personas, desde ingenieros de software hasta expertos en materiales y meteorólogos. Aunque el avión vuela solo, su camino es trazado con meses de antelación. Se analizan los patrones de viento en el sitio de aterrizaje, la actividad solar que podría interferir con los sistemas y la posición de otros miles de satélites para evitar colisiones. Es un esfuerzo coordinado que muestra lo mejor de la capacidad organizativa humana. El X-37B es, en última instancia, un monumento a nuestra habilidad para prever lo imprevisible y controlar lo incontrolable. Considera por un momento la energía que alimenta este prodigio. Sus baterías de iones de litio son de las más densas y seguras jamás fabricadas. Deben cargarse y descargarse miles de veces sin perder capacidad, enfrentando el riesgo de cortocircuitos por la radiación cósmica. La gestión de la energía es tan eficiente que la nave puede operar en la sombra de la Tierra, donde no recibe luz solar, durante largos periodos sin que sus sistemas críticos se vean comprometidos. Esta capacidad de ahorro energético es otra lección que la tecnología terrestre está empezando a adoptar, especialmente en el desarrollo de vehículos eléctricos y redes eléctricas inteligentes. El X-37B también ha servido para probar cámaras de navegación que pueden identificar otros objetos en el espacio de forma autónoma. Esto es vital para futuras misiones de limpieza de escombros o para el acoplamiento con estaciones espaciales. Imagina una nave que puede ver y entender su entorno, distinguiendo entre un satélite funcional y un trozo de basura. Esta capacidad de percepción visual en el espacio es un campo de investigación vibrante, y los datos recopilados por este avión espacial están alimentando los algoritmos de visión artificial más avanzados del mundo. A medida que el vehículo envejece, cada misión se vuelve más valiosa. Los ingenieros observan cómo el estrés repetido del lanzamiento y el reingreso afecta a la estructura. Aparecen microfisuras en el metal, se vuelven quebradizas las baldosas cerámicas. Al inspeccionar la nave después de cada aterrizaje, se obtiene información real sobre la fatiga de materiales en condiciones espaciales, algo que es imposible de simular perfectamente en un laboratorio terrestre. Este conocimiento permite diseñar naves futuras que sean aún más ligeras y duraderas, acelerando nuestra expansión por el sistema solar. Es interesante notar cómo el X-37B ha cambiado nuestra percepción de la economía del espacio. Al ser reutilizable, el costo por misión disminuye drásticamente a largo plazo. No estamos tirando un vehículo de lujo a la basura después de cada viaje. Esta filosofía de sostenibilidad
es esencial si queremos que la exploración espacial sea viable económicamente. El X-37B es el prototipo de una flota de naves que, en el futuro, podrían estar subiendo y bajando constantemente, transportando suministros, reparando satélites y realizando investigaciones científicas de manera rutinaria, casi como los camiones que circulan por nuestras carreteras hoy en día. La discreción que rodea al programa también tiene una vertiente científica. Al no tener que anunciar cada pequeño experimento, los investigadores pueden permitirse probar cosas que quizás no funcionen a la primera, sin el escrutinio público que a veces frena la innovación. Es un espacio de libertad creativa para la ingeniería. En ese silencio, se han perfeccionado tecnologías de blindaje electromagnético y sistemas de refrigeración criogénica que pronto veremos en aplicaciones civiles, desde mejores equipos de resonancia magnética en hospitales hasta sistemas de telecomunicaciones más potentes. Si miramos hacia el futuro, el legado del X-37B ya se puede ver en nuevos proyectos como el Dream Chaser, otro avión espacial que llevará carga a la Estación Espacial Internacional. La tecnología de protección térmica, los algoritmos de vuelo autónomo y los sistemas de energía que el X-37B ha validado durante más de una década son los cimientos sobre los que se construyen estos nuevos vehículos. Estamos viviendo en una era donde el espacio se está volviendo accesible y manejable, y gran parte de ese progreso se lo debemos a las silenciosas órbitas de este pequeño pero poderoso avión. Cada vez que miras al cielo y ves un punto brillante moviéndose rápidamente, podrías estar viendo el resultado de miles de horas de ingenio humano concentradas en una máquina que no se detiene ante nada. El X-37B es un recordatorio de que nuestra curiosidad no tiene límites y que nuestra capacidad para superar los desafíos físicos del universo es cada vez mayor. No es solo una nave militar o un laboratorio secreto. Es un paso audaz hacia un futuro donde viajar al espacio sea tan común como cruzar el océano. La investigación sobre la microgravedad que se realiza en su interior también tiene impactos en la medicina. Se ha descubierto que ciertos cristales de proteínas crecen de forma mucho más pura y ordenada en el espacio que en la Tierra. Estas proteínas son clave para entender enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Al traer estos cristales de vuelta en el X-37B, los científicos pueden estudiar su estructura con una claridad sin precedentes, lo que lleva al desarrollo de medicamentos más efectivos. Así, una nave que parece estar desconectada de nuestra vida diaria podría estar ayudando a encontrar la cura para algunas de las enfermedades más desafiantes de nuestra época. Incluso la forma en que se gestionan los residuos dentro de la nave es una lección de ecología. En el espacio, nada se puede desperdiciar. Los sistemas de soporte vital y de gestión de carga deben ser extremadamente eficientes. Esta mentalidad de residuo cero es algo que la ciencia terrestre está tratando de imitar para combatir el cambio climático y la escasez de recursos. El X-37B nos enseña que, cuando los recursos son limitados y el entorno es hostil, la eficiencia no es una opción, es una necesidad absoluta para la supervivencia. La interacción entre el vehículo y la atmósfera superior también nos da datos sobre la química de nuestra propia burbuja protectora. Al atravesar diferentes capas de la atmósfera en cada regreso, el X-37B mide la densidad de gases y la presencia de contaminantes a altitudes que son difíciles de alcanzar para los aviones convencionales o los globos meteorológicos. Estos datos ayudan a los científicos a crear modelos climáticos más precisos, permitiéndonos entender mejor cómo nuestra actividad industrial afecta a las capas más altas de la atmósfera y qué podemos hacer para proteger nuestra capa de ozono. La durabilidad de los sellos y juntas de la nave es otro detalle técnico asombroso. En el vacío, muchos materiales tienden a soldarse entre sí o a volverse extremadamente quebradizos. El X-37B utiliza lubricantes y sellos especiales basados en nanotecnología que mantienen su elasticidad y funcionalidad a pesar de estar expuestos al vacío total durante años. Estos mismos materiales están empezando a usarse en la industria pesada y en la exploración de las profundidades marinas, demostrando que la ciencia espacial siempre termina encontrando un camino de regreso a casa para mejorar nuestras vidas. La navegación autónoma no solo se trata de seguir una ruta, sino de entender la orientación espacial en un entorno sin arriba ni abajo. El X-37B utiliza rastreadores de estrellas, que son cámaras inteligentes
que reconocen las constelaciones para determinar su posición exacta. Este método, que parece sacado de la época de los grandes navegantes antiguos, es en realidad uno de los sistemas de posicionamiento más precisos que existen. Al comparar lo que ven sus cámaras con un mapa estelar almacenado en su memoria, la nave sabe dónde está con un margen de error de pocos centímetros, incluso cuando está a miles de kilómetros de la estación de control más cercana. A medida que el X-37B continúa su viaje, también nos obliga a repensar nuestra legislación espacial. ¿A quién pertenece el espacio? ¿Qué reglas deben seguir las naves autónomas? Aunque estos son temas legales, la ciencia proporciona la base para estas discusiones. La capacidad de un vehículo para operar de forma segura y predecible es lo que permite establecer normas que garanticen que el espacio siga siendo un lugar para la exploración y el descubrimiento científico, y no un campo de conflicto. El comportamiento ejemplar del X-37B en sus maniobras y aterrizajes es un estándar que otras naciones y empresas privadas ahora intentan seguir. La miniaturización de los componentes electrónicos es otra de las grandes victorias del programa. Para meter tanta capacidad de procesamiento en un espacio tan reducido, se han tenido que desarrollar circuitos que son no solo pequeños, sino también resistentes a los impactos de partículas cargadas. Estos chips, conocidos como rad-hard o endurecidos contra la radiación, son los antepasados de la tecnología que pronto llevaremos en nuestros bolsillos o que controlará nuestros coches autónomos en la Tierra. La necesidad de sobrevivir en el espacio impulsa la electrónica terrestre hacia niveles de eficiencia y robustez que antes eran inimaginables. Considera también el impacto psicológico de una máquina así. Aunque no tiene sentimientos, su presencia constante en el cielo inspira a una nueva generación de científicos, ingenieros y soñadores. Nos muestra que los límites son temporales y que, con suficiente ingenio y perseverancia, podemos construir herramientas que superen nuestras propias limitaciones físicas. El X-37B es una embajada de la inteligencia humana en el vacío, un testimonio de nuestra voluntad de conocer lo desconocido y de estar presentes donde nadie más puede estar. La gestión del calor durante el encendido de los motores es otro punto crítico. Cuando los propulsores se activan, generan un calor intenso que debe ser disipado rápidamente para no dañar los componentes adyacentes. El X-37B utiliza sistemas de tubos de calor y materiales de cambio de fase que absorben ese exceso de energía y lo liberan de forma controlada hacia el espacio. Es como si la nave tuviera un sistema circulatorio que mueve el calor de donde sobra a donde falta, manteniendo un equilibrio dinámico perfecto. Esta tecnología de gestión térmica es vital para cualquier dispositivo electrónico de alta potencia, desde computadoras de alto rendimiento hasta sistemas de energía renovable. Incluso el tren de aterrizaje del X-37B es una pieza de ingeniería digna de estudio. Debe ser ligero, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto del aterrizaje tras años de estar plegado en el frío del espacio. Los lubricantes no pueden evaporarse en el vacío y los mecanismos no pueden atascarse. Cada vez que el tren de aterrizaje se despliega correctamente, es una victoria de la química y la mecánica aplicadas. Es el último acto de una misión de 1000 días, y debe ser perfecto. No hay margen para el error cuando la nave toca la pista a cientos de kilómetros por hora. A medida que avanzamos hacia una nueva era de exploración lunar, el X-37B se perfila como un campo de pruebas para las tecnologías que nos llevarán de vuelta a nuestro satélite natural. Muchos de los sensores y sistemas de comunicación que se prueban en la órbita terrestre baja serán los mismos que guiarán a las próximas misiones tripuladas hacia la Luna. Estamos aprendiendo a navegar, a sobrevivir y a operar en el espacio con una maestría que solo se consigue a través de la práctica constante y la experimentación rigurosa que permite este avión espacial. La relación entre el X-37B y los cohetes que lo lanzan es también una danza de precisión. Cada lanzamiento es una oportunidad para aprender sobre la aerodinámica de la cofia y cómo las vibraciones del cohete afectan a la carga útil. Estos datos son compartidos entre las agencias espaciales y las empresas privadas, creando un ecosistema de conocimiento que beneficia a toda la industria. El X-37B no vuela solo, es parte de una red global de innovación que está empujando los límites de lo que la humanidad puede lograr fuera de su planeta de origen. Es fascinante pensar en el futuro de este programa.
Veremos versiones más grandes del X-37B, o quizás naves capaces de viajar entre diferentes órbitas para recoger basura espacial de forma sistemática. Las posibilidades son infinitas, pero lo cierto es que la base tecnológica ya está aquí. El X-37B ha demostrado que podemos tener una presencia persistente, inteligente y reutilizable en el espacio. Es el comienzo de una nueva narrativa en la historia de la ciencia aeroespacial, una donde las máquinas son nuestros ojos, oídos y manos en la frontera final. Al final del día, cuando pensamos en el X-37B, debemos verlo como una herramienta de paz y conocimiento. Aunque sus orígenes sean militares, la ciencia que genera es universal. Los datos sobre materiales, radiación, biología y física benefician a toda la humanidad, ayudándonos a construir un futuro más seguro y tecnológicamente avanzado. Es una nave que vuela en el silencio, pero cuyos logros resuenan en cada rincón de nuestra sociedad moderna. A medida que este vehículo continúa su incansable patrulla orbital, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Somos una especie que, partiendo de la superficie de un pequeño planeta azul, ha sido capaz de enviar embajadores robóticos al vacío para aprender y regresar. El X-37B es un símbolo de esa búsqueda incansable de respuestas, una prueba de que la ciencia, cuando se aplica con propósito y precisión, puede abrir puertas que antes creíamos cerradas para siempre. Cada misión es un nuevo capítulo en nuestra historia colectiva, un paso más hacia el entendimiento total de nuestro entorno espacial y de nosotros mismos como exploradores del infinito. Si te detienes a pensar en lo que significa realmente estar suspendido en el vacío, te das cuenta de que el espacio no es solo un lugar vacío, sino un laboratorio de condiciones extremas que no podemos recrear perfectamente en ningún rincón de nuestro planeta. Aquí es donde el X-37B se convierte en una herramienta insustituible. Dentro de su pequeña pero tecnológica bodega de carga, la NASA ha instalado experimentos como el sistema METIS, que se encarga de estudiar cómo reaccionan diferentes materiales al entorno espacial durante años. No hablamos de semanas, sino de periodos tan largos que permiten observar procesos de degradación química y física que normalmente tardarían décadas en manifestarse. Es como si estuviéramos acelerando el tiempo para entender cómo construir las ciudades del futuro en la Luna o en Marte, utilizando al X-37B como nuestra máquina del tiempo particular. Lo que realmente te va a fascinar es cómo este vehículo maneja la exposición al oxígeno atómico. En las capas bajas de la órbita terrestre, el oxígeno no se encuentra en moléculas de dos átomos como el que respiras ahora mismo, sino en átomos individuales altamente reactivos. Este gas es extremadamente corrosivo y es capaz de comerse los polímeros y metales de las naves espaciales como si fuera un ácido invisible. El X-37B lleva muestras de nuevos compuestos que podrían ser la clave para los futuros trajes de los astronautas, permitiendo que sean más ligeros y, al mismo tiempo, mucho más resistentes a esta erosión constante. Cada vez que la nave regresa, los científicos analizan estas muestras con microscopios electrónicos, descubriendo cicatrices en el material que cuentan la historia de su batalla contra el vacío. Pero el ingenio de esta máquina no se queda solo en la superficie. Si miramos su sistema de generación de energía, encontramos una de las configuraciones más eficientes jamás diseñadas. Sus paneles solares, hechos de arseniuro de galio, son capaces de convertir la luz del sol en electricidad con una tasa de éxito mucho mayor que los paneles de silicio que podrías ver en el techo de una casa. Lo curioso es que estos paneles deben plegarse y desplegarse con una precisión absoluta. Imagina el estrés mecánico de un mecanismo que debe funcionar después de meses de estar expuesto a temperaturas que harían que cualquier lubricante convencional se evaporara o se congelara. El X-37B utiliza actuadores secos y aleaciones con memoria, de forma que garantizan que, cuando llegue el momento de obtener energía, el Sol siempre encuentre el camino hacia sus baterías. Hablemos ahora de algo que suena a magia, pero es pura física: el cambio de plano orbital. Sabes, la mayoría de los satélites están atrapados en la trayectoria en la que fueron lanzados. Cambiar la inclinación de una órbita requiere una cantidad de energía tan masiva que normalmente agota el combustible de cualquier nave en cuestión de minutos. Sin embargo, el X-37B ha demostrado una capacidad asombrosa para realizar estas maniobras de forma eficiente.
Al utilizar una combinación de sus motores químicos y su forma aerodinámica, puede sumergirse brevemente en las capas superiores de la atmósfera para usar la resistencia del aire como un freno que le permite girar y cambiar su dirección antes de volver a subir al vacío. Esta técnica, conocida como maniobra aerorbital, lo convierte en el vehículo más escurridizo y versátil que hayamos puesto jamás sobre nuestras cabezas. Esta capacidad de maniobra es lo que genera tanto interés y a veces un poco de nerviosismo en otros países. Imagina una nave que hoy está sobre un punto del Ecuador y 3 días después aparece orbitando sobre los polos. Para los observadores terrestres es como intentar seguir el rastro de un fantasma que puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Pero, más allá de cualquier implicación estratégica, la ciencia detrás de este movimiento es lo que nos permite entender mejor la dinámica de fluidos en condiciones de alta velocidad y baja densidad. Los datos que el X-37B recopila sobre cómo el aire golpea sus alas a 25 veces la velocidad del sonido son esenciales para diseñar los futuros aviones hipersónicos que podrían llevarnos de Madrid a Sydney en apenas un par de horas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es el interior de la computadora que guía a este titán silencioso? No esperes encontrar procesadores como los de tu teléfono inteligente de última generación. En el espacio, la potencia bruta de cálculo es menos importante que la resiliencia. Las computadoras del X-37B están diseñadas para ser inmunes a los eventos de trastorno por radiación, donde una sola partícula cargada que golpee un transistor podría cambiar un 0 por un 1 y enviar la nave hacia el abismo. El sistema operativo utiliza una arquitectura de redundancia triple. Esto significa que 3 computadoras separadas realizan el mismo cálculo al mismo tiempo y comparan sus resultados. Si una de ellas da un dato diferente, las otras 2 la ignoran y siguen adelante. Es una democracia tecnológica donde la verdad se decide por consenso en milisegundos. La relación entre el X-37B y su fabricante, Boeing, es un ejemplo de cómo la industria privada y las agencias gubernamentales pueden colaborar para empujar las fronteras del conocimiento. Aunque el diseño básico se inspira en el transbordador, casi cada componente ha sido reinventado. Por ejemplo, el tren de aterrizaje no utiliza sistemas hidráulicos tradicionales, que son pesados y propensos a fugas, sino sistemas electromecánicos de alta potencia. Esto reduce el peso total de la nave y elimina la necesidad de transportar fluidos inflamables o corrosivos, que podrían complicar las operaciones de recuperación en tierra. Es una lección de minimalismo funcional. Si una pieza no es absolutamente necesaria o puede ser sustituida por algo más simple y fiable, se elimina. Si profundizamos en la misión OTB-6, que fue una de las más ambiciosas, vemos que se incluyó un experimento del Laboratorio de Investigación de la Academia de la Fuerza Aérea llamado Falcon Sat-8. Este pequeño satélite fue desplegado desde la propia bodega del X-37B, lo que demuestra que la nave puede actuar como una nave nodriza. Imagina las posibilidades para la ciencia educativa y la investigación universitaria. Un grupo de estudiantes podría diseñar un experimento que es llevado al espacio por el X-37B, desplegado en el momento justo, y si es necesario, recuperado o monitoreado por la nave principal. Este concepto de infraestructura orbital flexible es lo que permitirá que la ciencia no dependa de lanzamientos individuales costosos, sino de una red logística inteligente. Otro dato que te hará volar la cabeza tiene que ver con la última misión, la OTB-7. A diferencia de las anteriores, esta fue lanzada sobre un Falcon Heavy, uno de los cohetes más potentes del mundo. Esto sugiere que el X-37B ya no se conforma con la órbita baja, sino que está explorando regiones mucho más profundas del espacio, quizás acercándose a la órbita geoestacionaria o incluso realizando trayectorias que lo lleven a rodear la Luna. El objetivo científico de estas misiones de largo alcance es entender cómo se comportan los sistemas de navegación y comunicación cuando estamos muy lejos de la protección del campo magnético terrestre. Es un entrenamiento para las futuras misiones tripuladas que buscarán establecerse de forma permanente fuera de nuestra órbita inmediata. La protección contra micrometeoritos y basura espacial es otra área donde el X-37B brilla. Sabes, a las velocidades a las que se mueve esta nave, incluso un grano de arena tiene la energía de una granada de mano. El blindaje del X-37B
no es solo una placa de metal grueso, sino una estructura multicapa diseñada para fragmentar y absorber el impacto antes de que llegue a los sistemas vitales. Este tipo de blindaje, llamado escudo Whipple, consiste en una capa externa que rompe el proyectil en pedazos más pequeños, los cuales son luego detenidos por una manta de fibras cerámicas y tejidos de alta resistencia. Estudiar los impactos que recibe la nave tras cada misión nos permite mapear con precisión qué zonas del espacio están más contaminadas y cómo podemos proteger mejor a la Estación Espacial Internacional. Considera por un momento la química de los cristales que se han cultivado en su interior. En la microgravedad, los fluidos no experimentan la convección impulsada por el calor que vemos en la Tierra. Esto permite que las moléculas se organicen de forma mucho más lenta y ordenada. Los resultados son cristales de una pureza casi perfecta, que tienen propiedades ópticas y electrónicas superiores a cualquier cosa que podamos fabricar en la superficie. El X-37B actúa como una fábrica de alta precisión que, una vez terminada la producción, guarda sus tesoros en su bodega y los trae de vuelta para que podamos entender cómo replicar esas estructuras en la Tierra. Esta es la base de la futura industria de manufactura espacial, que podría revolucionar todo, desde la fibra óptica hasta los paneles solares de próxima generación. Hablemos de la invisibilidad, pero no de la ciencia ficción, sino de la firma de radar. Aunque el X-37B no es una nave stealth en el sentido estricto, su pequeño tamaño y su capacidad para cambiar de órbita lo hacen muy difícil de rastrear para los sistemas convencionales. Esto ha obligado a la comunidad científica a desarrollar nuevos algoritmos de seguimiento y telescopios de rastreo rápido que pueden detectar objetos pequeños moviéndose a grandes altitudes. De esta manera, el propio misterio que rodea a la nave está impulsando la mejora de nuestras capacidades de vigilancia espacial civil, ayudándonos a detectar asteroides peligrosos que antes podrían habernos pasado desapercibidos. La autonomía del X-37B es tan avanzada que puede realizar diagnósticos médicos de sus propios sistemas. Si detecta que una celda de su batería está perdiendo eficiencia, puede redistribuir la carga de trabajo entre las celdas restantes para prolongar la vida útil de todo el conjunto. Esta gestión inteligente del estrés de los componentes es algo que la ciencia de la computación está estudiando para aplicarlo en redes de energía críticas en la Tierra, como las que alimentan hospitales o centros de datos. Al observar cómo una máquina sobrevive sola en el espacio, aprendemos a hacer que nuestras máquinas terrestres sean más independientes y resilientes ante los fallos. Esta gestión inteligente del estrés de los componentes es algo que la ciencia de la computación está estudiando para aplicarlo en redes de energía críticas en la Tierra, como las que alimentan hospitales o centros de datos. Al observar cómo una máquina sobrevive sola en el espacio, aprendemos a hacer que nuestras máquinas terrestres sean más independientes y resilientes ante los fallos. Es curioso pensar en el diseño de las alas del X-37B. En el espacio, las alas no sirven para nada, ya que no hay aire para generar sustentación. Sin embargo, son fundamentales para la última media hora de una misión que ha durado años. Este compromiso de diseño, donde una parte de la nave es peso muerto durante el 99% del tiempo, solo para ser útil en el 1% final, muestra la importancia de la fase de recuperación. Para los científicos, traer los experimentos de vuelta es tan importante como enviarlos. Una cápsula que cae en el océano puede sufrir vibraciones y cambios bruscos que alteren los resultados químicos o biológicos. El suave aterrizaje en pista del X-37B garantiza que lo que regresa del espacio lo hace en las mejores condiciones posibles para su estudio posterior. La investigación sobre la radiación solar en estas misiones también nos ayuda a entender mejor el clima espacial. El Sol no es una bola de fuego estática, es un motor dinámico que lanza llamaradas y tormentas de partículas que pueden afectar a nuestra red eléctrica y a nuestras comunicaciones por satélite. El X-37B lleva sensores que miden el impacto de estas tormentas en tiempo real sobre diferentes tipos de blindajes. Estos datos son oro puro para los meteorólogos espaciales, quienes trabajan para predecir cuándo una tormenta solar podría ser lo suficientemente fuerte como para apagar Internet en todo el mundo. Gracias al X-37B, estamos construyendo mejores pararrayos espaciales para proteger nuestra civilización digital. ¿Te gustaría saber cómo se siente el regreso a casa desde la perspectiva de la nave? Cuando el software decide que es el momento del reingreso,
el vehículo debe realizar un encendido de motor para frenar su velocidad orbital. En ese momento, la gravedad de la Tierra comienza a ganar la partida. Al entrar en la atmósfera, la nave se rodea de una bola de fuego de plasma que bloquea todas las comunicaciones. Durante este periodo, la nave es un ente totalmente solitario, confiando ciegamente en sus sensores inerciales y en su programación. Es un momento de fe tecnológica. El X-37B debe ajustar constantemente sus superficies de control para mantener el ángulo correcto. Un grado de diferencia y la nave podría rebotar hacia el espacio como una piedra sobre un lago o quemarse por un exceso de calor en un punto débil. El éxito de estas maniobras automáticas ha permitido que la ciencia de la robótica avance a pasos agigantados. Los algoritmos de control que mantienen estable al X-37B durante el reingreso son los mismos que, con algunas variaciones, permiten que los drones modernos mantengan su posición con vientos fuertes o que los coches autónomos naveguen por calles complejas. El espacio es el campo de pruebas definitivo para la robótica, porque no hay lugar para el error. Si un robot funciona en el vacío, bajo radiación y a velocidades hipersónicas, es muy probable que su tecnología pueda mejorar drásticamente cualquier aplicación aquí en la superficie. Hablemos de la transparencia y el secreto. A menudo se critica que el programa X-37B sea tan reservado, pero desde un punto de vista científico, esto permite realizar pruebas sin la presión de los resultados inmediatos. La ciencia a veces necesita tiempo y silencio para florecer. Sin embargo, la NASA publica regularmente los resultados de sus experimentos biológicos y de materiales que viajan en la nave. Por ejemplo, se ha descubierto que ciertas semillas expuestas a la radiación espacial durante años no solo sobreviven, sino que muestran cambios genéticos que las hacen más resistentes a las sequías o a las plagas en la Tierra. Este descubrimiento, que parece sacado de un laboratorio de superhéroes, es en realidad el resultado de la paciencia y de la capacidad de permanencia del X-37B. Incluso la pintura que recubre la nave es un prodigio de la química. No es solo para que se vea bien, es una capa funcional que debe reflejar el calor solar mientras permite que el calor interno de los componentes electrónicos se escape hacia el exterior. Esta pintura tiene que soportar cambios de temperatura de cientos de grados en cuestión de segundos cada vez que la nave pasa de la sombra de la Tierra a la luz del Sol. El desarrollo de estos pigmentos térmicos está encontrando aplicaciones en la industria de la construcción, ayudando a crear edificios que se mantienen frescos de forma natural, reduciendo la necesidad de aire acondicionado y ayudando a combatir el calentamiento global. Si miramos hacia el futuro, el X-37B podría ser el precursor de una nueva forma de explorar otros planetas. Imagina un vehículo similar aterrizando en Marte o en las lunas de Júpiter. Su capacidad para volar como un avión en una atmósfera y operar como un satélite en el vacío lo convierte en el diseño ideal para mundos que tienen una capa de aire, por muy delgada que sea. Estamos probando hoy, en nuestro propio patio trasero orbital, las herramientas que nuestros hijos o nietos usarán para explorar los confines del sistema solar. El X-37B no es el destino, es el mapa y el vehículo de entrenamiento para la gran aventura que nos espera. La gestión de los datos que esta nave envía a la Tierra es otra maravilla de la ingeniería de telecomunicaciones. Debido a la gran distancia y a las posibles interferencias, la nave utiliza sistemas de corrección de errores que pueden reconstruir información perdida durante la transmisión. Es como si pudieras entender un mensaje de texto, aunque a la mitad de las palabras les faltaran las letras. Esta tecnología de transmisión de datos robusta es lo que permite que tengamos conexiones de Internet estables en zonas remotas de nuestro planeta. El espacio nos obliga a ser mejores comunicadores y el X-37B es uno de nuestros mejores maestros en esta disciplina. Considera el impacto de este programa en la formación de nuevos científicos. Miles de tesis doctorales y proyectos de investigación se basan en los datos recopilados por las misiones OTBE. Estudiantes de todo el mundo analizan las trayectorias, la degradación de los materiales y los efectos biológicos, creando una nueva generación de expertos que ya no ven el espacio como algo lejano e inalcanzable, sino como un entorno de trabajo real y dinámico. El X-37B está educando a los líderes del mañana mientras orbita silenciosamente sobre nosotros. La resiliencia de los paneles solares es un tema que merece ser profundizado. En el espacio, los paneles están bajo el ataque constante de partículas de alta energía
que crean pequeños defectos en la estructura del cristal del panel. Esto reduce su eficiencia con el tiempo. El X-37B ha estado probando tecnologías de autocuración para estos paneles, donde el calor generado por la propia nave o por el Sol se utiliza para reorganizar los átomos y reparar los daños causados por la radiación. Si logramos perfeccionar esto, los paneles solares en la Tierra podrían durar siglos en lugar de décadas, transformando por completo nuestra infraestructura energética. Hablemos de la logística de recuperación. Cuando el X-37B aterriza, no se le permite a nadie acercarse durante las primeras horas. Un equipo de robots y técnicos equipados con sensores químicos escanean la nave en busca de vapores tóxicos. Este proceso ha llevado al desarrollo de sensores de gas portátiles que son increíblemente sensibles, capaces de detectar una sola molécula peligrosa entre 1.000.000. Estos mismos sensores se utilizan ahora en fábricas químicas y en sistemas de seguridad ciudadana para detectar amenazas de forma temprana. Una vez más, la seguridad de una nave espacial se traduce en seguridad para todos nosotros en nuestra vida diaria. La estructura interna del X-37B es un laberinto de sensores de fibra óptica. A diferencia de los cables de cobre que pueden sufrir interferencias eléctricas, la fibra óptica utiliza luz para transmitir información sobre el estado de la estructura. Si hay una tensión excesiva en un ala o un aumento de temperatura en un tanque, el sistema lo sabe instantáneamente. Esta piel nerviosa artificial es lo que permite que la computadora de vuelo tome decisiones tan precisas. En el futuro, podríamos ver esta misma tecnología integrada en puentes y edificios, permitiendo que las estructuras nos avisen si hay algún daño oculto antes de que ocurra una catástrofe. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de este vehículo? Su humildad tecnológica. No busca ser la nave más grande ni la más rápida, sino la más útil. En un mundo que a menudo se distrae con grandes promesas, el X-37B cumple su misión en el silencio del espacio, regresando con datos reales que cambian la ciencia. Es un recordatorio de que el progreso real a menudo ocurre lejos de los focos, en la perseverancia de una máquina que simplemente hace su trabajo excepcionalmente bien. La integración de la inteligencia artificial en el X-37B también está permitiendo que la nave aprenda de su entorno. Con cada misión, los algoritmos de vuelo se vuelven más eficientes al analizar los datos de las misiones anteriores. La nave entiende mejor cómo reacciona la atmósfera en diferentes estaciones del año o cómo el viento afecta a su planeo final. Este aprendizaje automático es la clave para que las misiones espaciales dejen de ser eventos únicos y se conviertan en procesos evolutivos donde cada vuelo es más inteligente que el anterior. Considera el desafío de mantener lubricadas las partes móviles de la nave. En el vacío, los aceites convencionales simplemente se evaporan, dejando las piezas metálicas expuestas al roce directo, lo que puede causar que se suelden en frío. El X-37B utiliza lubricantes sólidos basados en disulfuro de molibdeno y otras capas de escala atómica que permiten que las piezas se deslicen con una fricción mínima, sin necesidad de líquidos. Esta tecnología de tribología avanzada es fundamental para cualquier maquinaria que deba operar en condiciones extremas, desde los motores de los aviones de combate hasta los equipos de perforación en los polos terrestres. La bodega de carga también cuenta con un sistema de control ambiental independiente. Esto significa que puede mantener una atmósfera de nitrógeno puro o incluso un vacío aún más profundo que el del espacio exterior para proteger experimentos extremadamente sensibles. Esta capacidad de crear microambientes controlados dentro de una nave que ya está en un entorno extremo es una proeza de la ingeniería de fluidos y de la termodinámica. Es como tener un laboratorio de nivel 4 de bioseguridad flotando a cientos de kilómetros de altura. A medida que nos acercamos al final de este tramo de nuestra exploración, quiero que pienses en el X-37B no como una máquina de guerra o un secreto gubernamental, sino como un faro de ingenio. Cada vez que este pequeño avión espacial cruza el cielo nocturno, lleva consigo las esperanzas de miles de investigadores y la curiosidad de toda la humanidad. Es la prueba viviente de que somos capaces de crear herramientas que no solo sobreviven al cosmos, sino que nos traen de vuelta sus secretos para que podamos construir un mundo mejor. La próxima vez que mires a las estrellas, recuerda que hay un objeto ahí arriba que está trabajando por ti. Un objeto que está probando los materiales de tu futura casa en Marte, los medicamentos que podrían curar enfermedades hoy incurables
y la tecnología de energía limpia que salvará nuestro planeta. El X-37B es nuestro explorador silencioso, un puente entre el presente y un futuro donde el espacio ya no sea un misterio, sino nuestro nuevo hogar. Y mientras el mundo duerme, esta maravilla de la ciencia sigue orbitando, esperando el momento justo para desplegar sus alas y regresar una vez más con las respuestas que tanto buscamos. La versatilidad de este ingenio también se extiende a la observación astronómica. Al estar fuera de la atmósfera, sus sensores pueden captar luz en frecuencias que son bloqueadas por el aire, como el ultravioleta profundo o ciertas bandas de infrarrojo. Esto permite realizar estudios sobre la formación de estrellas o la composición de atmósferas de planetas lejanos con una claridad que los telescopios terrestres solo pueden soñar. El X-37B es, en esencia, un observatorio móvil que puede apuntar sus ojos hacia cualquier rincón del universo mientras realiza sus otras tareas científicas. Es la multitarea llevada al extremo del rendimiento espacial. Incluso el sistema de frenado tras el aterrizaje es una pieza de estudio. Al no tener motores para dar marcha atrás, la nave depende totalmente de sus frenos de disco de carbono y de su capacidad para gestionar la energía cinética residual. El diseño de estos frenos permite que absorban una cantidad masiva de calor sin perder eficacia, garantizando que la nave se detenga con suavidad antes de llegar al final de la pista. Esta tecnología de frenado de alta energía es la que permite que los trenes de alta velocidad y los aviones de pasajeros más grandes del mundo operen de forma segura todos los días. El X-37B también nos ha enseñado mucho sobre el comportamiento de los fluidos criogénicos en el espacio. Para algunas misiones es necesario mantener ciertos componentes a temperaturas extremadamente bajas, cerca del cero absoluto. La gestión de los sistemas de refrigeración que permiten esto, sin vibraciones que afecten a los experimentos, es un desafío de ingeniería que el X-37B ha superado con éxito. Estos sistemas de refrigeración silenciosa son vitales para la próxima generación de computadoras cuánticas y detectores de partículas que instalaremos en el espacio. A medida que este vehículo continúa su labor, nos damos cuenta de que cada detalle, por pequeño que sea, ha sido pensado para maximizar el retorno científico, desde la forma de sus antenas hasta el tipo de tornillos utilizados en su estructura. Todo es un testimonio de la precisión humana. El X-37B no es solo un éxito de la ingeniería estadounidense, sino un logro para la ciencia global, proporcionando datos que nutren la curiosidad y el conocimiento de toda nuestra especie. Es el guardián de nuestra ambición espacial, volando alto para que nosotros podamos soñar aún más lejos. Para comprender realmente por qué el X-37B es una joya de la corona tecnológica, debemos fijarnos en los detalles que casi nadie menciona, como la increíble complejidad de su piel térmica. Imagina que cada una de las miles de baldosas que recubren su estructura es como una pieza de un rompecabezas tridimensional, donde ninguna es exactamente igual a la otra. Estas baldosas están compuestas principalmente de fibras de sílice amorfa, un material que es casi aire puro en términos de peso, pero que tiene una resistencia al calor que desafía la lógica. Si pudieras sostener una de estas baldosas en tu mano, mientras un soplete la calienta al rojo vivo por el otro lado, no sentirías absolutamente nada. Esta capacidad de aislamiento es lo que permite que, mientras el exterior de la nave se enfrenta a un infierno de plasma durante el reingreso, los sensibles microchips de su interior sigan funcionando en un ambiente fresco y controlado. Este sistema de protección no solo es pasivo. Detrás de esas baldosas hay una ingeniería de sellado que evita que el aire caliente se filtre por las rendijas, algo que fue un desafío crítico en los antiguos transbordadores. El X-37B utiliza materiales cerámicos avanzados y tejidos de carbono que se expanden y contraen de forma inteligente según la temperatura. ¿Sabes? En el espacio, el metal tiende a dilatarse cuando le da el sol y a encogerse en la sombra. Sin estos materiales flexibles, la nave se despedazaría por el simple estrés de sus propios componentes, intentando ocupar un espacio que ya no les corresponde. Es una lección de humildad para cualquier ingeniero. La flexibilidad suele ser mucho más fuerte que la rigidez absoluta. Hablemos ahora de un experimento que realmente cambió las reglas del juego en una de sus misiones más recientes, el PRAM-FX. Este acrónimo se refiere a un módulo de antena de radiofrecuencia fotovoltaica. Básicamente, es un dispositivo que captura la luz solar de una manera extremadamente eficiente y la convierte directamente en energía de microondas.
¿Por qué es esto tan importante para ti y para mí? Porque es el primer paso real hacia la energía solar espacial. Imagina un futuro donde no necesitemos cables ni plantas de carbón, sino que constelaciones de naves similares al X-37B capturen energía solar pura en el espacio, donde el Sol nunca se pone, y la envíen a la Tierra mediante ondas invisibles. El X-37B ha estado probando la viabilidad de esto durante años, demostrando que la eficiencia de conversión no se degrada en el vacío como muchos temían. La capacidad de este vehículo para actuar como una plataforma de pruebas para otros satélites es simplemente asombrosa. En la oscuridad de la órbita, el X-37B puede acercarse de forma autónoma a otros objetos para observarlos o incluso para actuar como un puerto de datos. Esto nos lleva a un concepto científico fascinante, la navegación de proximidad. Para que dos objetos se encuentren en el espacio, moviéndose a velocidades hipersónicas, se requiere una matemática de una precisión aterradora. El X-37B utiliza sensores láser conocidos como LIDAR para mapear su entorno en 3 dimensiones con un margen de error de milímetros. Gracias a esto, estamos aprendiendo a realizar maniobras de acoplamiento que algún día permitirán que robots reparen nuestros satélites de comunicaciones en lugar de dejarlos convertirse en basura espacial. Si te intriga cómo se siente el vacío sobre la electrónica, debes saber que el X-37B es el guardián de la longevidad digital. Uno de los mayores enemigos de los satélites es el fenómeno del crecimiento de bigotes de estaño. Son filamentos microscópicos que crecen de las soldaduras en el espacio y pueden causar cortocircuitos fatales. Al traer de vuelta componentes que han estado años en órbita, los científicos pueden estudiar bajo el microscopio cómo prevenir este crecimiento. Estos datos son vitales para que tus futuros dispositivos de GPS o de Internet satelital sean más confiables y duren mucho más tiempo. El X-37B no solo vuela para el gobierno, vuela para asegurar que nuestra infraestructura global siga funcionando sin interrupciones. La aerodinámica del X-37B es un híbrido extraño. Cuando está en el espacio, se comporta como un satélite, pero en cuanto toca las capas superiores de la atmósfera, sus pequeñas alas cobran vida. No son alas grandes como las de un avión comercial, porque a velocidades hipersónicas una superficie grande generaría demasiada fricción y se quemaría. Su diseño se llama cuerpo de sustentación, lo que significa que el propio fuselaje de la nave ayuda a generar el empuje hacia arriba necesario para planear. Esta forma permite que la nave tenga una ventana de aterrizaje mucho más amplia. Si hay una tormenta sobre el sitio de aterrizaje previsto, el X-37B puede simplemente ajustar su trayectoria y dirigirse a otra pista a miles de kilómetros de distancia con un simple giro de sus alerones. ¿Te has detenido a pensar en la cantidad de datos que genera una sola misión? No se trata solo de telemetría básica. El vehículo registra cada vibración, cada cambio térmico y cada impacto de micrometeorito en su superficie. Cuando la nave regresa, los ingenieros no solo descargan archivos, sino que leen la historia grabada en su estructura. Es como un examen forense de un viaje épico. Esta retroalimentación constante es lo que ha permitido que el programa sea tan exitoso. Cada lección aprendida en la misión anterior se aplica inmediatamente al software de la siguiente, creando una evolución tecnológica acelerada que no tiene parangón en la historia de la aviación. Hablemos de la competencia silenciosa. No somos los únicos fascinados con este concepto. Países como China han desarrollado su propio avión espacial secreto, a menudo comparado con el X-37B. Esta carrera científica es emocionante porque impulsa la innovación. Cuando hay dos mentes brillantes intentando resolver el mismo problema, las soluciones suelen ser creativas y revolucionarias. El X-37B ha obligado a la comunidad internacional a mejorar sus sistemas de detección y a pensar en nuevas formas de propulsión eléctrica. Al final, toda esta competencia se traduce en un conocimiento más profundo de las leyes de la física y en mejores herramientas para toda la humanidad. La autonomía del X-37B también se aplica a su gestión de salud. Imagina que la nave tiene un sistema nervioso digital que detecta una pequeña fuga de presión en un tanque. En lugar de entrar en pánico, la computadora de vuelo analiza la tasa de pérdida y recalcula instantáneamente la misión. Puede decidir acortar un experimento o cambiar su órbita para estar en una posición más segura. Esta toma de decisiones autónoma es el precursor de las sondas espaciales que enviaremos a las lunas de Júpiter o Saturno, donde la comunicación con la Tierra tarda horas.
Necesitamos que nuestras máquinas sean lo suficientemente inteligentes como para cuidarse solas, y el X-37B es la escuela donde están aprendiendo. Otro aspecto científico que vuela la cabeza es la prueba de los relojes atómicos de nueva generación. En el espacio, el tiempo fluye de manera ligeramente diferente debido a la teoría de la relatividad de Einstein. Para que los sistemas de navegación sean precisos, necesitamos relojes que no pierdan ni un nanosegundo en millones de años. El X-37B ha transportado prototipos de relojes atómicos de iones profundos, que son mucho más pequeños y estables que los que usamos actualmente. Estos experimentos son los que permitirán que los futuros colonos de Marte tengan un sistema de posicionamiento tan preciso como el que tienes tú en tu teléfono hoy mismo. La bodega de carga del X-37B es un milagro de la versatilidad. ¿Sabes? Está diseñada para ser un entorno completamente estéril si es necesario. Esto ha permitido realizar experimentos de cristalización de proteínas que son fundamentales para la industria farmacéutica. En la Tierra, la gravedad hace que las proteínas se agrupen de forma desordenada, pero en el silencio orbital del X-37B crecen con una perfección geométrica. Al estudiar estos cristales perfectos, los científicos pueden diseñar medicamentos que encajen exactamente en los receptores de nuestras células, abriendo la puerta a tratamientos personalizados para enfermedades que hoy consideramos incurables. Fíjate en el sistema de combustible. El X-37B utiliza una mezcla de hidracina y tetróxido de nitrógeno. Son sustancias peligrosas, sí, pero tienen una ventaja científica enorme. Son estables a largo plazo y no necesitan un sistema de ignición. Simplemente al tocarse, explotan de forma controlada. Esto es vital para una nave que puede pasar 1000 días en el espacio sin encender sus motores principales. No puedes arriesgarte a que una bujía falle después de 3 años de frío extremo. La simplicidad química es, en este caso, la máxima sofisticación tecnológica para garantizar que la nave siempre tenga el poder de regresar a casa. La relación entre el X-37B y la luz es otro tema fascinante. La nave está constantemente girando o ajustando su posición para optimizar la exposición solar y la disipación térmica. Esto se conoce como manejo de actitud térmica. Si un lado de la nave se calienta demasiado, la computadora ordena un pequeño giro para que esa zona quede en la sombra y se enfríe. Es como un baile lento y constante con el sol. Esta danza térmica es la que mantiene la integridad estructural de la nave. Sin ella, los materiales más resistentes terminarían por fatigarse y quebrarse debido a los ciclos constantes de expansión y contracción. Considera el impacto de la radiación ionizante en los sensores de imagen. Las cámaras del X-37B no son como las de tu móvil. Tienen que soportar el impacto de protones de alta energía que crean píxeles muertos o ruido en las imágenes. El programa ha probado nuevos algoritmos de procesamiento de imagen que pueden filtrar este ruido en tiempo real, entregando fotos nítidas de la superficie terrestre o de otros objetos espaciales. Esta tecnología de filtrado es la que permite que veamos las maravillas del cosmos a través de telescopios como el Hubble o el James Webb, y el X-37B es el lugar donde se perfeccionan estas técnicas de visión digital. La estructura de soporte del X-37B está hecha de una aleación de aluminio y litio. Esta combinación es un tercio más ligera que el aluminio puro y mucho más fuerte. Pero lo más interesante es cómo se unen estas piezas. En lugar de usar miles de remaches, que son puntos potenciales de fallo, se utiliza una técnica llamada soldadura por fricción-agitación. Básicamente, se ablanda el metal sin llegar a derretirlo y se mezclan las moléculas de las dos piezas. El resultado es una unión que es tan fuerte como el material original. Esta técnica, validada en el X-37B, se está utilizando ahora para fabricar los tanques de combustible de los cohetes más grandes de la NASA, reduciendo el riesgo de fugas catastróficas. ¿Sabes qué sucede con los paneles solares después de 1000 días de bombardeo de polvo cósmico? Se vuelven opacos. El X-37B ha probado recubrimientos nanotecnológicos que repelen estas partículas mediante electricidad estática. Es como si la nave tuviera un sistema de autolimpieza invisible. Esta tecnología es crucial no solo para el espacio, sino para las plantas solares en los desiertos de la Tierra, donde el polvo es el mayor enemigo de la eficiencia energética. Una vez más, lo que aprendemos a cientos de kilómetros de altura tiene un impacto directo en cómo generamos energía limpia aquí abajo.
La gestión del software de vuelo es otro pilar del éxito del X-37B. Se utiliza un lenguaje de programación extremadamente estricto que minimiza la posibilidad de errores lógicos. Antes de que una sola línea de código suba a la nave, se somete a millones de simulaciones en supercomputadoras terrestres. El software debe ser capaz de manejar fallos de hardware sin intervención humana. Si un sensor de presión falla, el sistema debe saber qué otro sensor puede darle una lectura aproximada para seguir volando. Esta redundancia analítica es lo que convierte a una máquina en un explorador autónomo de élite. Hablemos de los experimentos con polímeros inteligentes. En una de sus misiones, el X-37B llevó materiales que pueden cambiar de forma cuando se les aplica una pequeña corriente eléctrica. Imagina una antena que puede plegarse para el lanzamiento y luego expandirse y cambiar su curvatura en el espacio para enfocarse en diferentes puntos de la Tierra. O incluso superficies de control que cambian su perfil aerodinámico sin necesidad de bisagras o motores pesados. Estos materiales de estado sólido son el futuro de la ingeniería aeroespacial, eliminando partes móviles que son las que más suelen fallar en misiones largas. La comunicación del X-37B con la red de satélites de seguimiento y datos de la NASA es un flujo constante de información cifrada. Para evitar interferencias, la nave utiliza una técnica de salto de frecuencia, donde cambia la longitud de onda de su transmisión miles de veces por segundo. Esto hace que sea prácticamente imposible de interceptar o de bloquear. La ciencia de la criptografía y la transmisión de señales que se perfecciona aquí es la misma que protege tus transacciones bancarias y tu privacidad en la red. El X-37B es, en cierto modo, un laboratorio de ciberseguridad volador. Si miramos el futuro de la exploración lunar, el X-37B nos está enseñando cómo manejar el regolito, ese polvo lunar abrasador y pegajoso. Se han probado sellos y mecanismos diseñados para evitar que el polvo entre en las partes móviles. El espacio no solo es vacío y frío, también es sucio a nivel microscópico. Entender cómo mantener las máquinas limpias y funcionales en entornos llenos de polvo es vital para que las futuras bases lunares no se detengan por una simple acumulación de tierra espacial. El aterrizaje del X-37B es una de las maniobras más silenciosas y elegantes de la aviación. Al no tener motores de reacción encendidos, la nave se acerca a la pista como un fantasma mecánico. Su descenso es mucho más empinado que el de un avión convencional, lo que requiere que el sistema de control de vuelo sea extremadamente rápido para nivelar la nave justo antes de tocar el suelo. Este proceso, conocido como la maniobra de rotación, ocurre en cuestión de segundos y es donde se pone a prueba toda la programación de la misión. Un aterrizaje perfecto es el aplauso final a años de trabajo científico impecable. ¿Te has preguntado cómo se gestiona el final de la vida útil de los componentes? El X-37B permite a los científicos ver el envejecimiento real de la tecnología. Al traer de vuelta los experimentos, se puede observar qué cables se volvieron quebradizos o qué lentes se oscurecieron por la radiación. Estos datos permiten crear modelos matemáticos de degradación mucho más precisos. Gracias a esto, los diseñadores de satélites pueden predecir con exactitud cuándo un equipo empezará a fallar, permitiendo que lancemos reemplazos justo a tiempo y optimicemos el uso de los recursos espaciales. La interacción entre el X-37B y el campo magnético de la Tierra también es un área de estudio importante. La nave experimenta corrientes eléctricas inducidas mientras se mueve a través del magnetismo terrestre. Estudiar estas corrientes ayuda a los científicos a entender mejor cómo las naves espaciales pueden generar su propia energía o incluso cómo podrían utilizar el magnetismo para maniobrar sin necesidad de combustible, mediante un concepto llamado amarras electrodinámicas. Es una frontera de la física que el X-37B está ayudando a cartografiar poco a poco. Incluso la ergonomía del mantenimiento en tierra ha mejorado gracias a este programa. Al ser una nave pequeña y reutilizable, los técnicos han desarrollado protocolos rápidos para inspeccionar y recargar el vehículo. Estas técnicas de mantenimiento predictivo, donde se utiliza inteligencia artificial para analizar el estado de la nave, se están filtrando a la industria de la aviación comercial, haciendo que volar sea cada vez más seguro y eficiente para todos. El X-37B es, en muchos sentidos, el prototipo de cómo gestionaremos todas nuestras máquinas complejas en el futuro cercano. A medida que el X-37B sigue acumulando días en el espacio,
se convierte en un archivo viviente de la era espacial moderna. No es solo un avión, es un testigo de la evolución de nuestra especie hacia una civilización multiplanetaria. Cada vez que despliega sus paneles solares para saludar al Sol, está escribiendo un nuevo párrafo en el libro del conocimiento humano. Y lo mejor de todo es que lo hace en silencio, con la elegancia de quien sabe que su trabajo es fundamental para el progreso de todos. La capacidad de la nave para realizar experimentos biológicos complejos en su bodega sin supervisión humana es un hito de la automatización. Se han utilizado sistemas de microfluídica para cultivar células y observar cómo se dividen en microgravedad. Esto nos ayuda a entender por qué las heridas tardan más en sanar en el espacio o cómo podemos prevenir la pérdida de densidad ósea en misiones largas. Los datos biológicos que el X-37B trae de vuelta son piezas clave del rompecabezas que debemos resolver antes de enviar humanos a Marte. Sin esta pequeña nave, estaríamos corriendo riesgos innecesarios con la salud de nuestros astronautas. Considera la precisión de sus cámaras de navegación estelar. Estas cámaras no solo ven estrellas, ven puntos de referencia matemáticos que les permiten calcular la curvatura de la Tierra y su posición exacta en relación con el centro del planeta. Esta navegación basada en la visión es mucho más robusta que el GPS, ya que no puede ser interferida desde el suelo. Es la forma más pura de orientación, la misma que usaban los antiguos marinos, pero llevada al extremo de la velocidad hipersónica. El X-37B es un navegante estelar en el sentido más literal de la palabra. La protección de los datos científicos durante el reingreso es otro desafío que la nave maneja con maestría. Mientras el exterior está a miles de grados, los discos duros que contienen los resultados de los experimentos están protegidos por cajas negras similares a las de los aviones comerciales, pero con un blindaje térmico mucho más avanzado. Esto garantiza que, incluso en el improbable caso de un accidente durante el aterrizaje, el conocimiento acumulado durante la misión no se pierda. La ciencia es el tesoro más valioso que transporta el X-37B y se protege con una determinación absoluta. La versatilidad de sus antenas desplegables también es digna de mención. Estas antenas pueden cambiar su configuración física para sintonizar diferentes bandas de frecuencia según la misión. Es como si tuvieras un teléfono que pudiera cambiar la forma de sus componentes internos para captar mejor la señal en medio de la montaña o en el centro de una ciudad. Esta flexibilidad de hardware es una de las tendencias más fuertes en la ingeniería aeroespacial moderna, y el X-37B ha sido el pionero en demostrar que funciona de manera confiable durante años en el vacío. Cada vez que el X-37B despega, lo hace con una carga de curiosidad y rigor científico que nos beneficia a todos. Aunque a menudo se habla de él en términos de secreto y misterio, la realidad es que sus logros científicos son un libro abierto para quienes saben dónde mirar. Desde la mejora de los materiales de construcción hasta la cura de enfermedades y la generación de energía limpia, las huellas de esta nave están en todas partes. Es un recordatorio de que, cuando combinamos nuestra capacidad de soñar con la disciplina de la ciencia, no hay frontera que no podamos cruzar, ni secreto que no podamos desentrañar. La próxima vez que veas una luz moviéndose con determinación entre las constelaciones, piensa en el X-37B. Piensa en el calor de su escudo térmico, en la inteligencia de su cerebro digital y en la importancia de los pequeños experimentos que lleva en su vientre de metal. Es nuestro embajador en la frontera final, trabajando incansablemente mientras nosotros, aquí abajo, seguimos buscando respuestas en la inmensidad del universo. Y mientras el ciclo de sus órbitas continúa, nosotros seguimos aprendiendo, creciendo y preparándonos para el siguiente gran salto en nuestra historia como exploradores de las estrellas. La gestión de los recursos internos de la nave, como el oxígeno para sus experimentos biológicos o los gases refrigerantes, se realiza mediante un sistema de reciclaje casi perfecto. En el espacio, cada gramo cuenta y el X-37B es una clase maestra de eficiencia circular. No se desperdicia nada. Este enfoque de máxima optimización es el que necesitamos adoptar en la Tierra para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro siglo. El espacio nos enseña a valorar lo que tenemos y a usarlo de la manera más inteligente posible, y el X-37B es el mejor ejemplo de esa filosofía aplicada a la alta tecnología. A medida que nos acercamos al final de este viaje por las órbitas del conocimiento, es imposible no sentir una profunda admiración por la misión OTV-7,
el capítulo más reciente y audaz en la historia del X-37B. Lanzado sobre el colosal Falcon Heavy, este vuelo ha llevado a nuestro protagonista a regiones del espacio que antes solo podíamos imaginar para una nave de su tipo. Al alejarse de la órbita baja y aventurarse en trayectorias de alta energía, el X-37B está probando cómo sobreviven sus sistemas en el durísimo entorno del cinturón de radiación de Van Allen. Esta zona, cargada de partículas energéticas atrapadas por el campo magnético terrestre, es una de las pruebas de fuego más grandes para cualquier tecnología que aspire a llegar a otros mundos. Entender cómo proteger los circuitos en estas regiones es la clave para que nuestras futuras naves hacia Marte no sufran fallos catastróficos a mitad de camino. En esta misión actual, la NASA ha puesto un énfasis especial en el experimento SITS-2. Imagina pequeñas semillas de diversas especies vegetales viajando a través de los niveles más intensos de radiación espacial. El objetivo no es solo ver si pueden sobrevivir, sino observar cómo la radiación altera su estructura genética para crear plantas más resilientes. Este es un punto donde la ciencia ficción se encuentra con la supervivencia humana básica. Si logramos desarrollar cultivos que prosperen bajo el asedio de los rayos cósmicos, habremos resuelto uno de los mayores obstáculos para la colonización espacial. El X-37B, en su soledad orbital, está cultivando literalmente las respuestas a nuestras futuras necesidades alimenticias fuera de este planeta azul. La versatilidad de este vehículo se manifiesta también en su nuevo módulo de servicio acoplado. Esta sección adicional ha permitido expandir las capacidades de investigación de forma exponencial. Se trata de un espacio que puede albergar instrumentos de medición atmosférica de alta sensibilidad, capaces de detectar trazas microscópicas de gases en las capas más externas de nuestra atmósfera. Al estudiar cómo interactúa el Sol con estos gases, podemos refinar nuestros modelos de cambio climático y entender mejor cómo proteger nuestra capa de ozono. El X-37B se convierte así en un vigilante ambiental que opera desde la frontera misma, donde la Tierra termina y comienza el infinito. Considera por un momento el impacto de los sistemas de navegación inercial que se están perfeccionando en estas misiones de largo alcance. A diferencia de los satélites, que dependen totalmente de señales externas, el X-37B está aprendiendo a sentir su posición mediante el uso de giroscopios de fibra óptica y acelerómetros de precisión atómica. Esta capacidad de saber dónde está sin ayuda de nadie es lo que permitirá que las futuras sondas naveguen con éxito en el espacio profundo, donde las señales de radio tardan demasiado en llegar. Estamos dotando a nuestras máquinas de un sentido de la orientación autónomo, permitiéndoles ser verdaderos exploradores independientes que pueden tomar decisiones críticas en fracciones de segundo. La investigación sobre la degradación de los materiales térmicos sigue siendo un pilar fundamental. Cada vez que el X-37B se enfrenta al reingreso, sus baldosas cerámicas sufren un desgaste microscópico. Al analizar estas baldosas tras misiones de casi 3 años, los científicos están descubriendo nuevas formas de estructurar la cerámica para que sea casi eterna. Estos avances no se quedan en el espacio. Están llegando a la industria de la energía térmica en la Tierra, permitiendo crear hornos industriales mucho más eficientes y motores de aviación que pueden operar a temperaturas más altas, consumiendo mucho menos combustible. La eficiencia que el espacio nos exige es la misma que nuestro planeta necesita para un futuro sostenible. Hablemos de la importancia de la redundancia en los sistemas de comunicación. Durante sus misiones, el X-37B prueba diferentes bandas de frecuencia para encontrar aquellas que sean menos susceptibles a las interferencias solares. Esto es vital para garantizar que, pase lo que pase con el Sol, nunca perdamos el contacto con nuestras infraestructuras críticas. La tecnología de salto de frecuencia inteligente, desarrollada para este avión espacial, es la que hoy permite que tus llamadas móviles sean claras incluso en entornos con mucho ruido electromagnético. El espacio es el filtro donde se purifica la tecnología que usamos todos los días para estar conectados con quienes amamos. Es fascinante pensar en el X-37B como un puente entre generaciones. Muchos de los ingenieros que trabajaron en el inicio del programa del transbordador espacial están ahora viendo cómo sus ideas han evolucionado en esta máquina autónoma. Es una transición del control humano directo a la inteligencia asistida por algoritmos. Esta evolución es necesaria para que nuestra especie pueda expandirse.
No podemos estar físicamente en todos los lugares del sistema solar al mismo tiempo, pero nuestras máquinas inteligentes, lideradas por el ejemplo del X-37B, pueden ser nuestras manos y ojos constantes en lugares donde nosotros todavía no podemos sobrevivir. La logística de los aterrizajes también ha evolucionado. Ahora, el vehículo puede aterrizar con vientos laterales mucho más fuertes que antes, gracias a las mejoras en su software de control aerodinámico. Esta robustez permite que las ventanas de retorno sean mucho más amplias, reduciendo los costos operativos y aumentando la seguridad. Para un científico que ha esperado 3 años para recuperar sus muestras, saber que la nave puede aterrizar de forma segura incluso en condiciones meteorológicas difíciles es un alivio inmenso. La precisión matemática se convierte en la garantía de que el esfuerzo humano y la inversión científica llegarán a buen puerto. A medida que reflexionamos sobre todo lo que hemos descubierto hoy, queda claro que el X-37B es mucho más que un objeto metálico orbitando en el vacío. Es una declaración de principios. Nos dice que no nos conformamos con lo que ya sabemos, que estamos dispuestos a enviar laboratorios al silencio del espacio durante años solo para aprender una verdad más sobre la física, la biología o los materiales. Es un símbolo de nuestra persistencia. Mientras tú descansas y recuperas fuerzas, esta máquina sigue trabajando, desafiando la radiación, el frío extremo y el paso del tiempo para traernos de vuelta las piezas del rompecabezas del universo. El legado científico de este avión espacial es vasto y apenas estamos empezando a ver sus frutos en nuestra vida cotidiana. Desde los medicamentos desarrollados gracias a la cristalización de proteínas en su bodega, hasta los sistemas de energía solar que pronto alimentarán nuestras ciudades, el X-37B ha dejado una huella imborrable. Es el explorador silencioso que ha demostrado que la reutilización y la autonomía son el único camino viable para una presencia humana permanente en el espacio. Nos ha enseñado que la paciencia en la recolección de datos es la virtud más grande de la ciencia moderna. Quiero que te lleves contigo la sensación de que el espacio no es un lugar lejano e inaccesible, sino una extensión de nuestro propio mundo, un lugar donde ya estamos trabajando para construir un mañana mejor. El X-37B es la prueba de que el ingenio humano no tiene fronteras y de que nuestra capacidad de soñar se traduce en máquinas capaces de hazañas increíbles. Cada vez que este pequeño avión espacial toca tierra, la humanidad da un paso más hacia su madurez como especie tecnológica y consciente de su entorno cósmico. Hemos recorrido juntos la historia, la tecnología y los misterios de uno de los proyectos más fascinantes de nuestra era. Espero que esta charla te haya permitido no solo aprender sobre la complejidad de la ingeniería aeroespacial, sino también encontrar la tranquilidad que da el conocimiento sólido y verídico. La ciencia, al final del día, es nuestra mejor herramienta para disipar las sombras de lo desconocido y darnos la seguridad de que el futuro, aunque lleno de desafíos, está siendo construido por mentes brillantes y manos incansables. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy en Duerme Conciencia. Ha sido un verdadero honor acompañarte en este recorrido por los secretos del X-37B. Si has disfrutado de este viaje y sientes que tu curiosidad ha sido satisfecha, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que también se maraville con los misterios del universo. Tu participación en los comentarios es lo que da vida a esta comunidad de mentes inquietas. Así que cuéntanos, ¿qué otro enigma científico te gustaría que desglosáramos en nuestra próxima sesión? Gracias por permitirme ser tu guía en esta exploración. Ahora, con la mente llena de estrellas y la satisfacción de haber descubierto algo nuevo, es momento de descansar. Deja que toda la información que hemos compartido hoy se asiente suavemente mientras te preparas para un sueño reparador, sabiendo que allá arriba, en el silencio de la órbita, el X-37B y muchas otras maravillas de la ciencia siguen velando por nuestro futuro. Suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas clases magistrales diseñadas para informarte y ayudarte a desconectar del estrés diario. Recuerda que la ciencia es el mejor refugio para la mente y el motor más potente para nuestra imaginación. Que tengas un descanso profundo y reparador. Nos vemos en el próximo episodio de Duerme Conciencia, donde seguiremos explorando las fronteras del conocimiento humano. Hasta la próxima.